Ricardo, usted fue el último en llegar a esta carrera, el 20 de julio, marca menos de un punto en las encuestas. ¿Por qué aceptó esta candidatura? Bueno, en primer lugar, lo de la encuesta no me preocupa. El PRI normalmente no le dan nada y siempre obtiene alrededor del 8% más que comunistas y radicales. Cuando yo competí con un mes de campaña en Santiago, también me da el 0% y sacamos el 10%. ¿Y por qué se integra tan a última hora las campañas? Es que se dieron las cosas. Cuando la otra vez yo había estado tenía compromisos académicos y yo me fui a ofrecer, hablé un día sábado con el senador Saldívar, Adolfo, con quien habíamos ingresado junto a la Universidad de Chile, además habíamos sido abogados de Derecho Humano. Él era un poco reticente porque decía que yo venía del mundo académico. Al día siguiente hablé con Chaulson, de Chile Primero, también desencantado de la concertación, y con Manuel Baquedano, el ecologista, y formamos la coalición por un Chile limpio, que hasta el día de hoy me enorgullece lo mismo de esta campaña, no rayar ninguna muralla. Y que sacó un 9,66%. Que al final resultó decisivo. Y en esta oportunidad, ¿qué ocurrió? Que murió Adolfo Saldívar, el partido tuvo que reorganizarse. El año pasado habían decidido el PRI y el movimiento regionalista ir solos para poder plantear, como lo hemos hecho, con total libertad y posicionar el tema del regionalismo, cosa que ha ocurrido, y se había decidido tomar esta decisión después de la primaria de los bloques. Pero usted no pertenecía al PRI. Pero lo que ocurría es que yo estaba en el Tribunal Constitucional, entonces estaba fuera de esta actividad y de hecho si hubieran proclamado el candidato antes yo no hubiera podido ser candidato. Se dieron las circunstancias, estamos muy contentos desarrollando esta campaña. Ustedes ven que hace 3 meses el tema del regionalismo no existía, hoy día está posicionado y no le creo a las encuestas porque si antes eran malas, hoy día no pueden predecir cuánta gente va a ir a votar y por eso se han equivocado sistemáticamente y creo que se van a equivocar en esta oportunidad también. Ahora, coincidiendo con Adolfo Saldívar, muchas personas dicen que es un académico en política, porque tal vez se necesita una personalidad más avasalladora, más agresiva, sí, para hacerse más visible. ¿Qué es un académico en política y cómo se ha visto? Porque una cosa es una candidatura a la Municipalidad de Santiago y otra es una candidatura presidencial. ¿Cómo se ha sentido como muy agradecido candidato presidencial? Y muy contento, porque dentro de la vida académica a mí me ha tocado interesarme particularmente por el tema regional y por el tema del gobierno local. Me tocó crear el Instituto Chileno de Estudios Municipales, dirigir la revista iberoamericana del mismo nombre. Tenemos en toda nuestra propuesta prácticamente redactados los proyectos de ley después de haber trabajado tantos años el tema en la universidad. Así que yo encuentro que es una bendición de Dios el tema que uno ve como la mejor solución para Chile. Porque nosotros no queremos destruir a Chile, sino que solo queremos mejorarlo. Y creemos que se mejora mejor a través de la descentralización. Y esto me ha dado la oportunidad, que lo que le contaba a pocos alumnos y a pocos colegas, contárselo a todo el país. Ahora, yo he sido lo que soy, lo que he mostrado en la campaña, porque si uno no es como es, sale falso. Me imagina a mí, no sé, engominado sin pelo, o incluso me ofrecieron ir al Club de la Comedia y yo feliz hubiera aceptado, pero hubiera hecho el ridículo. Entonces, hay cosas que no puedo hacer, hago lo que hago, y contrariamente a lo que piensa mucha gente, los debates en la universidad son sin filtro. Si no en la forma, en el fondo, y se dicen cosas bastante más duras de lo que se dicen en la política, y le aseguro que los egos son más grandes en la academia que en la televisión o que en la política. Entonces, no extraño tanto, lo único que me gustaría ver más un debate de ideas, y eso es lo que hemos intentado aportar en esta campaña. Y ya vamos a seguir hablando del debate de ideas, de la regionalización y del programa de gobierno, pero primero situemos un poco al PRI en el espectro político, porque, bueno, viene de Desencantados de la ADC, parlamentarios conocidos como Alejandra Sepúlveda, como sí, Pedro Araya, ya no dejaron el PRI para Así apoyar la candidatura de Michelle Bachelet. Así es. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el PRI ahora? El PRI está en el centro. Se define como un partido de centro, pro clase media, en el convencimiento que la clase media en Chile obtiene un muy mal arreglo porque después de pagar todos sus impuestos tiene que pagar salud, educación, seguridad, benzina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero está más a la derecha de la democracia cristiana, por ejemplo? De ninguna manera. ¿No? Acuérdense
que los primeros en plantear, y no solo hay desencantados de la democracia cristiana, hay desencantados de la Concertación, hay gente de distintos orígenes, desencantados de Renovación Nacional, y gente que viene desde hace mucho tiempo, desde los distintos movimientos regionalistas que han existido en Chile. Pero el primero en plantear la reforma del modelo, mucho antes de los movimientos sociales, y por eso lo impulsaron, fue Adolfo Saldívar, que el modelo económico y político, y eso lo seguimos sosteniendo. Todo lo que planteamos nosotros en lo político y en lo económico significa una modificación del modelo que está pendiente, que está en Chile desde la década del 80. Son los derechos civiles donde tal vez ustedes están más a la derecha que, digamos, los partidos que se sitúan en la nueva mayoría o que están más al centro, digamos, derechos reproductivos, matrimonio igualitario, legalización de ciertas drogas. Lo que pasa es que si uno mira el programa de la candidata Bachelet, uno ve lo que allí hay esa ambigüedad. Tuvieron tantos problemas internos. En la derecha los problemas ya estallaron por todas partes, pero ahí hubo tantos problemas internos que presentaron el programa al final. Nosotros fuimos los primeros en presentarlo hace mucho tiempo, el programa. Desde el punto de vista del regionalismo no hay nada, porque lo que habla de una comisión en los primeros 100 días, y todos sabemos lo que significa una comisión. Desde el punto de vista de los derechos del adulto mayor, habla de subsidio, cuando lo que nosotros pensamos es un Estado protector, y en el caso del matrimonio igualitario, no dice lo que algunos piensan que dice. Lo que dice es que el tema se va a discutir. Pero se va a legislar sobre un matrimonio igualitario. Dice que el tema se va a discutir. Sí, lo que pasa es que en esto nosotros tenemos... Y van a presentar un proyecto de ley sobre matrimonio igualitario. Según los demócratas cristianos, lo único, el tema se va a discutir. Ahora, en esto nosotros tenemos las siguientes posiciones. No al aborto. No creemos que no hay contradicción entre el deber médico de salvarle la vida a la madre. Salvarle la vida a la madre no necesita ninguna ley en especial. Es un deber médico y se hace de hecho. Eso no hay vuelta. Lo que estamos en contra de cualquier procedimiento que afecte a una vida inocente. Y eso es consecuente con el único documento programático de mi candidatura, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero toda la declaración. Y aquí hay un respeto, hay un principio superior a otros, que es el respeto a la vida. Esa es nuestra posición o nuestro punto de partida. ¿Y qué pasa con el matrimonio igualitario? ¿Por qué no les gusta? Porque es verdad que en el programa de la nueva mayoría dice que se va a debatir sobre el matrimonio igualitario, pero se va a presentar un proyecto de ley de matrimonio igualitario. Lo que nosotros decimos es que hay que separar dos cosas. Uno, hay que separar todo tipo de discriminación. Cuando estaba en la Universidad de Chile, a mí me tocó, a petición del diputado Guterres Martínez, redactar el primer proyecto, que lo hicimos conjuntamente con otros grupos sociales, que penalizaba la discriminación. Años después tenemos la ley Zamudio, que a mi juicio debe ser fortalecida, porque a la ley Zamudio hay que agregarle lo que penaliza el discurso del odio. Todavía en las redes sociales, en los periódicos, en las conversaciones, hay demasiado discurso del odio que debiera ser un delito en sí mismo. ¿Y entonces por qué si usted promueve la no discriminación, una pareja homosexual no se podría casar? El problema es que precisamente en nombre de la misma diversidad, el matrimonio entre un hombre y una mujer es una institución socialmente probada como un gran adelanto social. El matrimonio igualitario es relativamente reciente y además en nombre de la diversidad uno debiera respetar a quienes consideran como los evangélicos que el matrimonio es una bendición y a quienes consideran como los católicos, que no es el caso de los judíos, que el matrimonio es un sacramento. Entonces en nombre de la diversidad uno tiene que respetar a ese tipo de chilenos. Distinto es que otras parejas que no sean hombre y mujer puedan constituir otros tipos de sociedades, agrupaciones, que sean reconocidos igualmente por el Estado. Por ejemplo, la APD, ¿usted estaría de acuerdo todas en maneras, elegir 100%. Siempre que no se llame matrimonio. No, si el único problema es que el matrimonio para nosotros debe ser conservado entre un hombre y una mujer. ¿Y eso por respetar la diversidad o por una materia religiosa suya, por ejemplo? No, de hecho en el judaísmo no hay problema, no hay ninguno. De hecho, es una materia de respeto a quienes ven en esto una bendición o un sacramento. ¿Y ellos no podrían respetar esta otra manera de ver? Es una forma de verlo, pero preferimos mantener lo que existe en la ley chilena,
y lo que ha determinado en sentencia la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Ricardo, ¿usted qué hace tan al centro en el PRI? Porque usted proviene de una familia donde Salvador Allende visitaba su casa y se quedaba a alojar en la casa de su papá. Usted respeta mucho a los radicales, ha dicho los radicales antiguos. Sí, y a los socialistas también. Y a los socialistas también, de hecho, para la época del golpe, usted era simpatizante del mundo socialista. ¿Qué hace entonces ahora en este mundo de centro y más cargado un poquito hacia la derecha, si me lo permite? No hay nada de derecha. Fíjese, en las propuestas sociales que nosotros tenemos y económicas, creemos estar en ese sentido una transformación bastante más profunda. ¿Y entonces qué hace usted Nosotros, ahí? por ejemplo, económicamente, a diferencia de otros programas, nosotros queremos limitar los monopolios en Chile. Pero Ricardo, ¿usted no estaría más más a gusto o más en parte de su ADN ser parte de la nueva mayoría Lo que pasa, PRI? mire, la desilusión mía con la concertación fue progresiva. Lo primero parte con la apropiación de una gesta que fue obra del pueblo chileno, que fue la recuperación de la democracia. Esto no fue la recuperación de un grupo de políticos. Se olvidan los movimientos sociales, se olvida la mejor generación de jóvenes chilenos que yo he conocido, la de las protestas en la universidad, que fueron desplazados por los políticos que suban. Y por eso, para el 5, nosotros, en vez de sumarnos, le rendimos un homenaje a quien creemos que lo merecía, que era el cardenal Raúl Silva Enríquez. Sin la Vicaría de la Solidaridad y sin la decisión del abogado Raúl Silva Enríquez de llevar todos los casos, por criticado que fuera entre su gente, a los tribunales, hoy día no se podría haber condenado a los violadores de derechos humanos que fueron condenados, porque después de 40 años, como sabemos, es muy difícil reconstituir los hechos. ¿Y toda esa sensibilidad la recoge el PRI? Yo creo que sí. Yo creo que eso lo recoge en los derechos humanos, lo recoge en el deseo del cambio social, en la falta de compromiso con ninguna organización económica. Aquí no hay ningún mecenas, no se le debe un favor a nadie, y hay una voluntad muy grande de cambio social, económico y político. Lo que yo recojo es que los cambios más duraderos en Chile, y por eso mi recuerdo a los radicales, lo ha hecho el centro político, o lo han hecho grandes acuerdos. Un gran acuerdo permitió el año 71 la nacionalización por unanimidad del cobre, y Codelco sigue siendo pública. Yo me considero un hijo de un proceso social que me permitió a mí nacer en un hospital público, estudiar en el Liceo Hombre de Los Ángeles y tener salud y educación del mismo nivel de calidad que los colegios caros o privados de Santiago, en un Chile más pobre. Esa igualdad social, esa pasión que me da la oportunidad de la candidatura, creo que son más duraderos cuando lo hace el centro político, porque de cambio brusco nada sale. Pero cuando el centro político tiene alguna fuerza, ¿qué se está jugando el PRI en esta elección presidencial? Bueno, yo creo que varias cosas. Primero, su gran apuesta, que son los consejeros regionales. Por primera vez van a haber consejeros regionales electos. Nadie lleva tantos candidatos como nosotros, 220, el que nos sigue son como 50 y tantos, 60 menos. Creemos que el futuro de la democracia está más en los consejeros regionales que en el Parlamento Nacional. ¿Por qué? Porque ellos tienen recursos cuantiosos que hoy día nadie sabe en qué se usan, pero en el futuro la gente va a saber que para un alcantarillado... ¿Y esa va a ser entonces la base política del PRI, partir con los cores y después ir conquistando el Senado y de ahí a la presidencia de la República? Lo que nos interesa es un cambio bastante más profundo que eso. Pero para eso se necesitan parlamentarios. Sí, siempre hemos electo parlamentarios a pesar del binominal, pero ahora va a haber una gran diferencia. Fíjese, los cores, los consejeros regionales se eligen en 64 distritos y los parlamentarios en 60. Y la gente va a poder comparar cuán distintos son los resultados con un sistema más democrático que el binominal. Pero por cierto que hay un proyecto a largo plazo. Mire cuánto le costó a los radicales, Saldívar, a los comunistas. ¿Cómo está el PRI? Bueno, eso fue una dura prueba y el PRI sobrevivió y sobrevivió bien. Se reorganizó. Pero Adolfo Saldívar lleva un poco más, o no sé si lleva un año muerto. Acuérdese que no es fácil parar 220 candidatos sin recursos. Acuérdese que el día que a mí me proclamaron, yo era el único, junto con los candidatos de la Alianza y la Concertación, que sabía que iba a llegar a la papeleta
porque a todo lo otro le faltaban firmas o requisitos, incluyendo Parisi y Marco Enrique. Yo ese mismo día que fui proclamado sabía que iba a llegar a la papeleta porque no nos faltaba nada al estar legalmente constituido en las 15 regiones. ¿Cómo ha sido esta campaña? Porque usted tiene, claro, el partido constituido, las firmas no las necesitaba, pero tiene recursos. ¿Cómo se ha movilizado esta campaña? Es muy transparente. Debe ser uno de los pocos partidos, el único, que tiene números azules. No le debe un peso a nadie. ¿Por qué? Porque los únicos recursos que recibe son los que entrega el Estado por este 8% de los votos que recibe. Cuando a mí, en este mismo lugar donde estamos, me dieron la sorpresa de ofrecerme la candidatura presidencial, o más que ofrecerme, de proponer mi nombre. De hecho, yo esperé que me llamaran al Consejo si iba a ser aprobado o no, y para mi sorpresa no hubo votos en contra. Un día sábado... Pero alguien pidió un préstamo entre medio, ¿no? Porque esa plata se recupera, ¿no? A eso se agregó un préstamo que se paga con menos del 2% de los votos, y sabemos que vamos a tener mucho más, y se firmó por parte del presidente del partido un mandato para que el CERVEL se lo entregue directamente al Banco del Estado. ¿Qué nos enorgullece? Primero, transparencia total. La otra vez, al igual que ahora, yo he sido el único candidato que subió a la red y protocolizó ante notario todo su historial financiero. Están mis declaraciones de impuestos, las familiares, las empresas a las que pertenezco, y son las declaraciones de impuestos que recogen todo lo que uno gana en el año. Segundo, todas las deudas oficiales con documentos de los bancos, las contribuciones de bienes raíces también con documentos oficiales. No hemos rayado ninguna muralla y somos los únicos que solo aparecimos con nuestros pocos carteles en los lugares autorizados el mismo momento que la ley lo autorizaba. Mala o buena, es una inconsecuencia decir que vamos a hacer leyes o las vamos a hacer respetar si no la cumplimos nosotros mismos. Ricardo, ¿tienes algo más. Debemos haber sido los únicos que seguimos la ley para pedir permiso donde correspondía para tener un stand en el Paseo Ahumada, que ustedes saben que nadie pide. Escolta no. ¿Por qué no tiene escolta? ¿No la pidió? No la quise, por lo mismo, y de hecho el mundo político está tan desacreditado que lo que más me sorprende es que la gente se acerque y se sorprenda de verme a mí en locomoción pública. Sí, eso le iba a preguntar. De hecho, nosotros tuvimos un programa en El Informante en la noche. Había muchos cabros jóvenes. ¿Y qué hice yo? De ahí me fui al metro, cerca del canal, tomé el metro hacia Pajarito, y de ahí tomé el primer bus donde había pasajes para ir a Valparaíso y Viña, donde tenía actividades. ¿O sea, usted tiene la tarjeta VIP? Tengo la tarjeta, sí. Tengo la tarjeta, no la tengo aquí, la tengo allá. Ahí vamos a ver la tarjeta. Y la uso porque el auto, al no tener chofer, es muy poco activo. ¿Por qué no lo puede estacionar? ¿Qué pasó con la policía? No ofrecieron. Pero a mí me parece un despropósito tener un gap detrás, porque Chile no es ni Estados Unidos ni Siria. Entonces, ¿qué es lo peor que a uno le puede pasar? Que alguien le diga una mala palabra o como máximo un escupitajo. Un huevo o algo así. Incluso nosotros no le avisamos a la policía cuando vamos a visitar un pequeño pueblo o una ciudad. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado ver desplazamientos en la visita de candidatas donde sacan los autos a la calle y el comisario se desvive, y esa gente que debiera estar protegiendo a los chilenos. Entonces, también es contradictorio decir que uno está en contra de la delincuencia y está usando recursos humanos muy valiosos. ¿Pero es productivo hacer una campaña en micro? No, si cuando tenemos que viajar en avión lo hacemos. Obviamente, si vamos a Punta Arenas lo vamos a hacer, pero uno ahorra tiempo. Cuando me sacaron esa foto en el Mercurio, yo tenía que ir desde una calle céntrica a la radio Bio Bio. Entonces, si yo hubiera buscado en medio de Providencia donde estacionarme, hubiera perdido 1 hora. Segundo, el metro me hubiera tomado más tiempo. Lo más fácil era una micro que me dejara lo más cerca posible y lo más rápido. Y eso lo acerca a la gente porque usted antes andaba en auto, porque no necesitaba hacer estos desplazamientos, y a lo mejor se encontraba con un Chile que no conocía, o una ciudad que no conocía. Yo siempre he querido viajar. Incluso me robaron el auto una vez. Yo dije, esta es mi gran oportunidad para abandonar el auto, porque en las horas en que uno sale en la mañana y vuelve en la tarde, como todos los santiaguinos, o ahora todos los chilenos, porque está con todas partes, uno vuelve de mal humor a la casa. ¿Y qué le ha parecido el Transantiago como usuario? El Transantiago
malo, sigue siendo malo, pero yo recuerdo una época en la cual uno era feliz si lograba subirse a una micro. Y nosotros andábamos, de hecho yo conocí a mi señora por la falta de locomoción. Me tocó estudiar en la época de la Unidad Popular, y por supuesto yo no reclamo a los cabros que se toman las universidades porque nunca terminamos las clases antes del 31 de enero y dábamos los exámenes en marzo. Y un día sábado estábamos con un compañero aburrido y decidimos irnos a la playa. Fuimos en auto y entre Cartagena y Algarrobo, como no había locomoción prácticamente, cuando uno salía de esa época en la noche, sabía que tenía que caminar lo que fuera porque no había micro. De hecho, yo intenté estudiar... Ya, pero cuéntame. Bueno, ya, te hablo mucho. Entonces, ¿qué pasó? Vi a dos damas jóvenes con una guagüita. Estoy hablando del año 73. Y le ofrecimos llevarla en buena onda. Iban también al Algarrobo, nos sentamos en la playa a conversar, y desde entonces tenemos una relación de 32 años de matrimonio. ¿Con cuál de las dos? Con la tía, no con la mamá de la guagüita. Ah, perfecto. Y así conoció a su señora. Gracias Así que no había conocí a mi micro. señora. Pero como usuario del Transantiago, ¿cuál sería la primera medida si usted llegara a la presidencia que implementaría para arreglar el Transantiago? Lo primero, obligar a cualquier autoridad a transportarse en locomoción pública, porque no tienen idea de la pellejería que pasa el chileno común. Segundo, me parece que no hay solución en el Transantiago mientras no se haga lo que debió hacerse en su oportunidad, que construir las vías segregadas. Tercero, es necesario una forma en la cual las regiones no paguen esto, y cuarto, por mucho que nos cueste, hacer la pérdida de una sola vez. El Transantiago ha costado más que los planes para el mejoramiento de la educación en Chile. Y fíjese, la mejor idea que surgió cuando en el fracaso del Transantiago la hizo el senador Frey, que fue estatizar inmediatamente, a diferencia de Velasco o del gobierno de la época, pagar de una vez la cuenta, hacer lo que tenía que hacer, pagar la cuenta, pagar el costo y después privatizarlo en otras condiciones, porque el Transantiago, todos sabemos lo que pasó con los buses articulados, ha sido la peor política pública que se ha implementado en Chile y la que ha afectado más duramente a los pobres. Ricardo, como recuerdo de juventud me llama la atención, o de niñez, que el presidente Salvador Allende haya sido huésped de su familia y haya estado en su casa muchas veces e incluso alojando. ¿Cuál es la relación que tenía su padre con Salvador Allende y cómo fue la relación que tuvieron ustedes con el socialismo, con la Unidad Popular, con el golpe de Estado? Mi padre lo conoció, él trabajaba como en radio en Temuco, en una radio que todavía existe en la frontera, y por casualidad conoció el año 40 y tanto a Salvador Allende, que había llegado de visita y nadie lo estaba esperando. Y se inició una amistad que se mantuvo, y todos mis recuerdos de infancia están relacionados con Allende alojándose en la casa, incluso como presidente. ¿Y eso lo marcó en su vida política? En Los Ángeles, sí. También recuerdo en la elección del 64, estos recuerdos de niñez, mi madre el día anterior hablándome de la importancia que iba a tener esa elección, y que en caso de ser electo Salvador Allende iba a haber más justicia social para todos. Lo que vino después era algo inesperado. Se produjo el golpe en un pueblo chico, esto se vivió con mucha violencia, la amistad era por todos conocida, y le aconsejaron a mi padre abandonar la ciudad y se fue a Chillán. Por estas casualidades del destino, un fiscal militar se emborrachó un viernes en la noche, le disparó a uno de sus amigos, lo cortaron, y un funcionario de la fiscalía le informó a mi madre que había firmado una orden de detención, y mi padre tuvo que salir con lo puesto con mis hermanos menores.
Mientras tanto, yo estaba pasando por mi consejo de guerra, estaba en libertad bajo fianza, y yo pensé que iba a ser absuelto porque no había hecho nada, y terminé condenado. Después me redujeron la pena, y mi madre y mi hermana mayor esperaron que yo saliera. Nos juntamos todos en Buenos Aires, de ahí nos fuimos a Israel. Yo había tomado la decisión de ir a hacer un posgrado a Inglaterra o Estados Unidos en ciencia política. En definitiva, fui a Inglaterra y mi padre no se pudo acostumbrar, regresó a Argentina con tan mala suerte que llegaron una semana antes del golpe de Estado del 76. Y la situación empezó a ser intolerable cuando se dio la posibilidad de guerra con Argentina. Él se dedicó al comercio, no estaba en Chile acostumbrado a lo que vio en Argentina, que es la coima generalizada, pero cuando se acercó la guerra, con la posibilidad de guerra que felizmente no se produjo, la situación se hizo muy difícil para los chilenos. Y Estados Unidos había abierto recién con el programa de Derecho Humano y con Carter, y con Carter, por ejemplo, les permitió emigrar a Estados Unidos, donde están hasta el día de hoy con mi hermano pequeño. 40 años no volvieron nunca más a Chile a vivir. Mi padre era de aquellos que decía que no volvía mientras Pinochet estuviera, y después mi hermano menor, que se casó muy joven, se separó, y ellos tuvieron que tomar responsabilidad con los niños pequeños, con mis sobrinos, y eso ya cada vez se le hizo más difícil, y hoy día sería virtualmente imposible por el tema desgraciado en nuestro país, que no tendrían acceso a la salud que tienen en Estados Unidos, que le permitió a mi papá operarse en un hospital público de muy buen nivel, a corazón abierto, sin pagar un peso. Usted entonces, como le dijo Marcel Claude en un debate, tuvo entre comillas, le dijo la suerte de haber salido al exilio. Fue bastante... ¿Y qué le pareció? No una suerte. ¿Qué le pareció esa afirmación de Marcel Claude? Es de alguien que no vivió el exilio. ¿Cómo fue el exilio? Es una pena muy usted? desgarradora, muy dolorosa, cuesta mucho acostumbrarme. Fue útil en otro sentido. Yo siempre he trabajado en la vida. Como mi padre tenía uno de esos típicos comercios de provincia donde hay de todo, uno después del liceo se iba a trabajar, los veranos también iba, y en Europa a mí me tocó financiarme como se financia la gente ahí, limpiando piso, recolectando basura, lavando platos, etcétera, 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 y trabajé todo el tiempo. Entonces no hubo nunca un exilio de grado porque tenía que pagarme la universidad. Lo que sí me sirvió mucho para chilenizarme del todo, para marcar mi destino con Chile, y más allá del régimen político, entender lo que siempre he entendido, que estoy aquí por elección, mi compromiso es con Chile, mi cariño, y no me gustaría ser de otro país. De hecho, soy de los chilenos afortunados que tiene la Green Card norteamericana. Me podría ir mañana mismo a Estados Unidos, porque me ha tocado trabajar como docente, pero yo soy feliz viviendo en Chile. Hizo su carrera, digamos, internacional, en política internacional en el extranjero. Con ese título volvió, comenzó a trabajar como académico, pero también... comencé a trabajar como abogado. Como abogado y también como rostro de televisión. Yo quería llegar a eso. ¿Cómo fue su paso por la televisión y cómo le ha servido para la candidatura? Es un muy buen recuerdo. De hecho, yo llegué por casualidad. Yo estaba publicitando una escuela de verano en el Matinal Viejo, el de Rencoré y Guiché, ¿sí?, cuando renunció don Darío Rojas, que era comentarista internacional muy culto, porque se iba a Televisión Nacional, y me ofrecieron ahí mismo hacer los comentarios internacionales. De hecho, la mayor parte de la carrera nunca recibí un peso, porque como era de la Universidad de Chile, el contralor no hubiera metido preso el rector para abajo si hubiera tenido 2 ingresos de la misma institución. ¿Y esto de ser conocido de Fue muy buen recuerdo. Ahí uno descubre por qué los ídolos del deporte o la gente de la televisión no he electo ni más ni menos que un médico, que un ingeniero, que una dueña de casa, que cualquier profesión. ¿Por qué? Cuando me presenté en Santiago, los que sabían que yo había estado en los medios de comunicación lo supieron al tercer día, y mucha la gente que se acerca, no para saludar, sino para criticarte por algún comentario, porque lo mío era expresar opinión. Lo que he descubierto a través de Chile, que hay un gran recuerdo del paso por televisión, que la gente, y en eso están equivocados los ejecutivos de los canales, la gente que más lo recuerda no son los colegas de uno, que a uno no lo ven, y si lo ven es para chaquetearlo,
sino la gente que le interesan los temas internacionales y que no tienen otra alternativa que la televisión abierta. Me refiero a cuidadores de autos, me refiero a garzones, me refiero a gente común y corriente. Y que ahora puede ser parte del electorado, o sea, ha sido también bastante he útil. descubierto que hay mucho mayor recordación por mi paso de la radio, por la voz, que por el aspecto, que obviamente ha cambiado mucho de la época, y sí me siento orgulloso de haber hecho comentarios, me siento orgulloso de haber mantenido estándar ético. Yo nunca acepté una invitación en el tiempo que estuve en la televisión, que fueron muchas, y de haber tenido programas como Domicilio Conocido, que creo que fueron importantes para la transición a la democracia, porque por primera vez se hablaba de política, en muchos años se hablaba de frente a frente y se decían cosas que hoy día son habituales. Se hablaba con la verdad sin ningún eufemismo. Ricardo, en esta aventura política lo está acompañando su familia. ¿Qué le dicen? Sí. Lo que pasa es que mi señora dice que si hay algo machista en la institución de la primera dama, que las mujeres no son muebles, que se pueden arrastrar de un lugar a otro. Me dice que le gusta mucho la experiencia de los países europeos más que las norteamericanas o latinoamericanas, donde nadie se preocupa del marido de la señora Merkel o de la esposa de Rajoy. Uno ve hoy día incluso la señora de los generales del ejército en un problema, porque todas tienen su vida profesional o su vida personal, me va a acompañar en todo lo que corresponda, pero, y en eso tiene razón, legalmente la institución de la primera dama no existe, de tal modo que cuando es la parada militar sientan al presidente en la tribuna de honor, pero a la señora pero la sientan lo han en otra apoyado, parte. por ejemplo, vimos la inscripción de su candidatura con su Sí, hijo y no, con por su supuesto, nieto. por supuesto. Con un nieto Feliz chico de la vida. que... Y una de las cosas que yo lamento de que mi hija está en Estados Unidos, que mi hijo tenga que mantener a su hijo y esté trabajando, porque creo que hubiera sido una gran experiencia para él si hubiera estado estudiando, haberse tomado un año sabático y haberme acompañado en este recorrido por Chile, ciudades grandes y sobre todo pueblos pequeños, que es una experiencia impagable desde todo punto de vista. Ricardo, ¿qué significa regionalizar Chile? Regionalizar Chile significa cambiar la historia. Chile siempre ha sido un país centralista, aún antes de ser Chile. Esto lo instaló la monarquía española. Hemos tenido gobiernos de centro, derecha, izquierda, dictadura, pero nunca hemos sido un país descentralizado. Segundo, significa ponernos a tono con el resto del país. Los países que nosotros admiramos, como los escandinavos, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Canadá, son países muy descentralizados y regionalizados. En la práctica, nuestra propuesta significa parlamentos regionales y provinciales. Nosotros, por ejemplo... ¿Pero Estado nacional o Estado unitario, federal? Federal no, por ningún motivo. Estados Unidos es una excepcionalidad histórica porque fueron 13 colonias antes de ser un país. Nunca hemos tenido una tradición federal, sigue siendo unitario. Pero las regiones deciden temas como salud, educación, medio ambiente, tienen plebiscitos locales y regionales. Regionalizamos los tributos, repartiéndose el IVA, se paga donde están las faenas productivas y se acaba con la vergüenza de la ley de rentas municipales que lleva a grandes consorcios a pagar 2.000 o 3.000 pesos, mientras que los negocios pequeños, partiendo por los kioscos, tienen que pagar 50 o más pesos. Para llevar ejemplo concreto, la utilidad del cobre, tiene que haber royalty, tiene que alzarse el royalty. ¿Y quedar en la región? Un porcentaje, por supuesto, y eso existía antes de 1973. Lo que tenemos que cambiar son las condiciones. Las empresas que llegan a Chile llegan para quedarse un siglo, o todo lo que dure. Y tenemos que hacer lo mismo que hacen los países desarrollados, donde a nadie se le ocurriría subsidiar a una gran empresa transnacional o nacional con dinero del contribuyente. Y en la práctica, nosotros le subsidiamos la energía, el agua y las carreteras. Si en cualquier país desarrollado, dentro del plan de inversión, hay dos cosas que no ocurren en Chile. Antes de instalarse, tienen que compensar a la comunidad o al pueblo indígena y ser plebiscitados que quieren este monstruo. Y en segundo lugar, ellos tienen que preocuparse de su energía, de desalinizar el agua y de su propia carretera. En el norte hoy día mismo, dado el peso de los camiones de la minería, todo camión de pequeños transportistas incluso tiene que pagar 11.500 pesos por el daño que produce. Entonces lo lógico es que ellos tengan su propia carretera, su propio transporte y su propia agua y energía. Y cuando Chuquicamata se instaló en el norte,
se construyó la carretera con ese royalty del 5% que existía antes y se tuvieron que instalar su propia planta energética que hoy día sabemos que es mala, porque afea Tocopilla, produce más cáncer que en ninguna otra parte y es termoeléctrica. Es el tipo de cosas que tenemos que hacer y promover una línea ferroviaria que funcione de norte a sur. Por supuesto. Hay gente que viene de otros países y dice, ¿cómo Chile no tiene un sistema de líneas de tren unificados? ¿Por qué no Chile Usted no que tiene... vivió en Europa sabe que es así. ¿Por qué Chile en no Inglaterra lo tiene? uno solo se trasladaba y ahí nosotros tenemos una propuesta, además de la que tenemos para regionalización. Nosotros queremos un Estado que no sea subsidiario, sino a la vez protector y estratégico. El Estado protector significa preocuparse de los chilenos que no pueden preocuparse por sí mismos y que necesitan ayuda. ¿Y para Hablamos tener de los un niños, tren, qué se hace? de los discapacitados y de los ancianos, y el tren entre los segundos. Un Estado estratégico que se preocupa de la conectividad del país, digital y terrestre, para los cuales necesitamos ferrocarriles, necesitamos el puente de Chacao. ¿Y dónde surge la plata para esto? Chile tiene 22.000 millones de pesos depositados en el extranjero que no lo ocupa, que lo necesitamos para salud y educación y para las jubilaciones, y las platas del cobre, de la ley reservada, solo se pueden usar en armas y por motivos estratégicos y de seguridad nacional. Basta un decreto del presidente para que nosotros pudiéramos utilizar esos recursos que no están siendo usados hoy día para establecer esa conectividad y para establecer un tren que una todo el ¿Pero país. hay intereses privados que estarían en contra? Siempre hay intereses privados, pero la ventaja que tenemos es que nadie ha puesto un peso en esta campaña ni en ninguna otra y tenemos absoluta autonomía para tomar decisiones. Y creo que tenemos un instrumento más poderoso. En Chile deben existir plebiscitos nacionales y sobre todo locales y regionales. Ricardo, lo voy a llevar a otro tema como analista internacional y como candidato que se preocupa de la regionalización, que ha hecho de la regionalización su proyecto de campaña. ¿Mar para Bolivia? De ninguna manera. ¿Qué se hace con Bolivia tiene mar. En el tema de la mediterraneidad? Bolivia tiene mar. Lo que no tiene es soberanía, que es distinto. No hay ningún país, pero ninguno, mediterráneo, que hay muchos. Hay países tan desarrollados como Austria o Suiza. Está el caso de Paraguay, que tenga las ventajas que tiene Bolivia. Bolivia, nosotros financiamos un año de permanencia de la mercancía boliviana. Y por algo, a pesar de todo, las mercancías bolivianas siguen llegando y saliendo por puertos chilenos. Pero la palabra soberanía no. Ningún presidente de Chile tiene el derecho a entregar territorios. Lo que no debe pasar fue lo que pasó a partir de Pinochet, cuando Perú el año 86 levantó un contencioso de la nada y nosotros vimos que Pinochet no le respondió, que la concertación lo vio como un tema jurídico, que este gobierno de Piñera lo vio como un tema económico. ¿Fue un error haber llegado a La Haya? Por supuesto, de todas maneras, Chile, de todas maneras. Los países está obligado por el Pacto de Bogotá, es cierto, pero existe la diplomacia, existe la disuasión, y se dio en un momento, en estos 20 y tantos años, en que Perú tuvo que atravesar un desafío terrorista que le costó 25.000 vidas, donde estaba necesitada de inversiones chilenas, donde estábamos recibiendo a sus inmigrantes, y el ejemplo lo acaba de dar Colombia. ¿Qué hizo Colombia? Colombia perdió con Nicaragua, y convenció a Ecuador de no ir a La Haya porque Ecuador lo iba a llevar por los bombardeos que hicieron en territorio que es bastante más que lo que nos llevó Perú, y lo convenció. ¿Sabe por qué es tan importante las fronteras de Chile? Porque Chile tiene una política de paz basada exclusivamente en los tratados. Chile no ambiciona los territorios que ha ganado. Entre paréntesis, Bolivia ha perdido solo el 10% de su territorio con Chile, el 90% lo ha perdido con otros países. Pero tampoco lo que hemos perdido. Nosotros hemos renunciado a la Patagonia y no la reivindicamos. ¿Podríamos perder en La Haya? Podemos perder. Lo que pasa en la gravedad de La Haya es que Chile, al tener una política de defensa, se basa en la intangibilidad de los tratados. Y la única forma de ganar en La Haya es algo tan difícil, y ojalá se dé, porque los argumentos jurídicos son impecables, pero esto es secundariamente un tema jurídico. ¿con Bolivia? Con Bolivia no lo sabemos todavía. Lo que sí, Chile es reactivo y pasivo porque ya debiera estar tan activo como un presidente boliviano, que nos ofende diariamente, que hasta el Papa le presenta el problema de su salida al mar, está perdiendo la opinión pública internacional
al no ser activo y explicar cuál es el tema de fondo, donde no hay nada pendiente con Bolivia. Y con Perú, la gravedad de la situación es que Chile solo gana si mantiene el 100% de lo que... De hecho, si gana Perú, no habría salida al mar para Bolivia. Y las 2 veces que se ha ofrecido por González Videla y por Pinochet, la rechazamos o Perú no intervino. No hay una defensa clara de nuestros intereses. Ricardo, ¿es legítimo que un candidato que esté denunciado, que tenga demandas laborales por cerca de 800 millones de pesos, continúe como candidato a la presidencia? Bueno, si hoy día renunciara estaría su nombre en la papeleta, pero creo que no es bueno para la democracia. Por eso nosotros no hemos esforzado tanto de cumplir la ley. Creemos que la ley chilena es demasiado laxa con los requisitos que se le exigen para ser candidato a cualquier cosa, partiendo por presidente. Lo que uno ve en los países más desarrollados, que las exigencias que le hace la sociedad a los que quieren llegar a este cargo son más altas que para el resto de los comunes. ¿Qué deberíamos tener? Por ejemplo, de partida, nosotros deberíamos tener una transparencia total, ser sometidos a un escrutinio público semejante al que son sometidos los jueces de la Corte Suprema en Estados Unidos y autorizar a la policía o el Consejo de Transparencia para transparentarle toda la vida. En segundo lugar, debiéramos tener un control más absoluto sobre el gasto público, que es una vergüenza cuando se habla de igualdad en Chile, y creo que la única pena efectiva es cárcel para aquel empresario que da, y la pérdida del sillón, cualquiera esta sea, concejal o presidente, para quien viola la ley. Y tercero, la intervención de los gobiernos se acaba el día en que uno dicta una ley en que en tiempo de campaña ningún candidato ni ninguna autoridad puede inaugurar ninguna obra pública construida con fondos públicos, y eso evitaría los debates de Concepción o del centro de Santiago. Pero en el caso Parisi, que usted lo menciona, yo creo que ahí va más allá de la denuncia de otra candidata. Ahí nosotros vimos que están profesores apoderados en instituciones como la masonería, así que eso me parece serio y grave. ¿Y usted lo llama a deponer su candidatura? Lo que a nosotros nos gustaría mucho es que la gente que votó por Parisi, molesta por la forma como se lleva la política y la economía en Chile, vea en nosotros una alternativa y comience a estudiarnos seriamente como alternativa. Eso es lo que nos gustaría. Más que un llamado a él, hacemos un llamado a los votantes de Parisi o que según la encuesta, porque hoy día los chilenos no son de nadie, sino que vean seriamente la seriedad de nuestra propuesta. O sea, está viendo una posibilidad en esa coyuntura. Yo creo que esta ha sido una campaña sorprendente. ¿Quién iba a prever que la derecha iba a tener 3 candidatos en un mes y que le iba a ocurrir a Parisi lo que pasó, las denuncias contra Claude, un montón de cosas que han ocurrido en esta campaña que se mejoran con una mejor ley que la que tenemos? Ricardo, ¿qué opina usted de sus contrincantes? Si lo pudiéramos resumir en una frase con cada uno de los candidatos a la presidencia. Por ejemplo, partamos con Michelle Bachelet. Michelle Bachelet, lo que no me gustaría es que con la experiencia que ha adquirido repetiera la experiencia de 2005. Es decir, muchas promesas que señaliza a la izquierda y que dobla a la derecha, porque creo que hoy día eso sería un terrible daño para un levantamiento social en Chile, porque la gente tiene altas expectativas. Ojalá cumpla algo de lo que ha prometido. Marco Enrique Ominami. Marco Enrique Ominami creo que cometió un tremendo error. Yo partí con poca confianza en Marco porque Marco no me cumplió un acuerdo que nosotros llegamos cuando yo fui candidato a alcalde, y creo que su error ha sido que en la candidatura anterior fue Marco Enrique, fue rupturista, fue inteligente, fue algo distinto, y hoy día creo que en su campaña no le ha hecho bien ser una especie de mini Lagos, o tratar de pasar por esta lista en vez de la elección anterior. Creo que se compró demasiado el cuento, que tenía posibilidades reales de ser presidente de Chile. ¿Le gustaba el Marco rebelde? Me gustaba más el Marco por el que voté la otra vez. Voto por Marco. Voté por Marco.
Alfredo Esfer no lo conocía, ha sido todo un descubrimiento. Creo que sería un lujo, como ministro y lo he dicho otras veces, como ministro del Medio Ambiente. Lo que no sé si él va a querer, porque está la experiencia de Adriana Hoffman, que es una muy reconocida ambientalista, que como la política de compromiso al final terminó saliendo del gobierno de Lagos, a pesar que Alfredo dice que los verdes están acostumbrados a gobiernos de coalición en Europa. Roxana Miranda. Roxana Miranda creo que lo ha hecho muy bien en la política chilena. Creo que una persona que estaba protestando o funando a Bachelet cuando era presidenta, hoy día plantee sus posiciones, creo que es un gran avance para la democracia chilena, más allá de que sus opiniones que no concuerdo, creo que ella ha sido un aporte grande en esta elección. Evelyn Matei. Evelyn Matei creo que no ha sido la Evelyn que nosotros conocíamos, solo apareció en las denuncias como con Parisi, creo que ha sido afectada por esta hecatombe en la política en la derecha, y creo que hubiera sido una mucho mejor candidata si hubiera sido la Evelyn Matei que todos hemos conocido en 30 años de política. Tomás Jocelyn Holt. Tomás Jocelyn Holt creo que cumplió una cierta hazaña cuando nadie lo esperaba al reunir las 40.000 firmas. Él quiere dar un testimonio individual, y lo que yo no veo, al igual que en París, es un movimiento político detrás, pero creo que tener 9 candidatos en Chile es mucho más coincidente con nuestra historia y con nuestra tradición que ser encajonado a la fuerza en 2 candidaturas. Marcel Claude. Marcel Claude creo que representa un tipo de chilenos que no aparece, que siempre ha existido. Es un porcentaje que no va a obtener ni más ni menos votos. Creo que ha sido más confrontacional de lo que acostumbran a hacer los candidatos humanistas. Los candidatos humanistas, yo nunca me olvido, a pesar que él no creo que sea militante humanista, que fueron los primeros que se inscribieron legalmente, que hicieron mucho para que se le perdiera el miedo a Pinochet con cosas lúdicas que hacían en la Paseo Humada, con Florcita Motúa vestido de presidente en La Moneda. Él me parece que no refleja a ese partido humanista, que es demasiado confrontacional, pero es un porcentaje chileno que el candidato que vaya tiene el derecho a ser representado. Incluso desde el punto de vista de la democracia, me parecen más peligrosos candidatos como Parisi que candidatos como Marcel Claude, por la sencilla razón que en la historia de América Latina, quienes hablan siempre contra los políticos, terminan socavando la democracia. Finalmente, Franco Parisi. Lo que yo le decía, creo que un discurso facilista, que le echa la culpa de todos los políticos, siempre va a encontrar una audiencia. En la universidad, ya lo demostró Frafra, lo han demostrado muchos candidatos en la historia de Chile, pero termina socavando la democracia al echarle la culpa de todos los políticos. ¿Qué va a pasar el 18 de noviembre con usted? El 18 de noviembre espero estar en segunda vuelta. Y si no estoy en segunda vuelta, espero que el PRI tome la decisión democrática de sus bases, como la que tomó cuando me designó a mí. Si hubiera una segunda vuelta, ¿por quién estaría su corazón? En este minuto por ninguno, porque nosotros creemos tener propuestas de largo alcance como regionalizar a Chile, que no se agotan en esta elección, y nuestro conjunto de propuestas creo que ha sido modestamente un aporte. Hemos sido serios, hemos sido decentes, no hemos violado ninguna ley, presentamos los primeros un programa redactado y escrito, tenemos una estructura a través de todo el país, y como le llegó su minuto a los derechos humanos y al medio ambiente, le llegó el momento de regionalizar a Chile. ¿Votaría por Michelle Bachelet en alguna eventualidad? No creo, y tampoco por Evelyn Matei. Yo ya pasé por esa etapa, me desilusioné definitivamente por la concertación, nunca he sido de derecha, y lo que sí estoy convencido que en nuestro proyecto es un proyecto de largo plazo, que necesitamos consensuarlo. Nosotros creemos que no todo está malo en Chile, que hay cosas bastante buenas, pero hay muchas cosas que mejorar, sobre todo el abuso que comete el sector público y el sector privado. Eso es lo que queremos mejorar, y que creemos que se hace un mejor Chile regionalizado que centralizado en pequeñas élites. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a usted. Gracias a usted.